Igual, que tiene que ver con la economía, con la política, eh, qué está pasando en el kirchnerismo a nivel nacional, qué está pasando con Fernández. Y naturalmente, lo más preocupante, al menos lo que uno visualiza con el equipo que trabajamos todos los días, tiene que ver con la economía, ¿no? La economía está haciendo agua, y uno se da cuenta, uno que recorre los supermercados, ¿no? Y se da cuenta que esto no tiene salida, que por ejemplo la carne para asado es prohibitiva porque, claro, no afloja el precio para que va en alza y no hay manera de bajarlo. El productor tiene que, el de las cabezas de ganado prefiere no mandar al matadero a sus animales. Entonces, esto es una gran complejidad. Y después lo otro, ¿no? El salario que vuelve a atrasarse, la necesidad de mejorar, porque todo el mundo dice, los piolas esto del ANSES, dicen, no, dice, los jubilados le van a ganar la inflación porque son tan ahorrativos son los jubilados que no gastan para quedar bien con el gobierno. Bueno, cosas. Pero nosotros nos vamos acá al contacto con nuestro columnista, Martín Zuleta. Buen día, ¿cómo va? Hola Carlos, buenos días. Un saludo para la audiencia. Muchas gracias. Creo que ¿cómo estás viendo, Martín, esto, ¿no? Lo global o lo macro, para decirlo correctamente, y respecto de todas estas cuestiones que en las provincias se tratan de disimular, como que acá no pasa nada. Veía un título recién de que a los municipios le van a dar 140% más, y nos decían también otra opinión, ¿no? Ese aumento presupuestario es para acomodar porque la inflación ha vuelto a atrasar todo. No sé cómo estás viendo vos, Martín. Sí, estos temas, cuando nos ha tocado hablarlos en otras oportunidades, cuando hablábamos puntualmente de el acuerdo salarial docente y cómo eso se iba también obviamente iba a incidir para el aumento del resto de la administración pública, cuando el gobernador hablaba o decía que yo tengo un presupuesto y no me puedo mover de ese presupuesto y no tengo cómo, digamos, aumentarles más de lo que le estoy ofreciendo. Decíamos en ese momento, Carlos, que eso en un escenario inflacionario como el que vivimos es una falacia, porque el presupuesto que se aprueban en diciembre, los presupuestos para el año subsiguiente, esos presupuestos prevén en definitiva algunos ingresos por parte del Estado que posteriormente, en virtud de la inflación, terminan siendo totalmente superados. Por ejemplo, cuando uno habla de la recaudación impositiva en un escenario de alta inflación como el que estamos viviendo, obviamente que también tiene un aumento similar al de la inflación, porque el Estado también recauda más en función o por el solo efecto de la inflación y no porque haya, digamos, una mayor producción, ¿sí? O haya mayor actividad que esté generando en definitiva nuevos ingresos y se produzca, digamos, un aumento de la recaudación impositiva genuino, sino que básicamente es un aumento de la recaudación impositiva que está en definitiva impulsado por el solo efecto inflacionario. Y así es como se explica este aumento que han anunciado que le van a dar a los municipios, ¿sí? Y a nivel nacional el panorama es realmente angustiante. Creo que en un año electoral como el que estamos viviendo, el gobierno la está pasando muy mal y hoy el margen para poder en definitiva achicar el gasto público, para poder en definitiva dejar de que el Estado tenga una fuerte presión fiscal sobre la actividad privada, va a ser prácticamente nula, porque es un año electoral en donde el gobierno va a tener y va a buscar la manera o la forma de sostener estos niveles de gasto, e inclusive
lógicamente en un año electoral va a tender a aumentar también el gasto público. Lo vemos nomás en la provincia de San Juan, donde realmente con esta ley de lemas y con la cantidad de listas que se han presentado en los distintos departamentos, no solamente oficialistas, esto hay que aclarar, sino también listas de la oposición, pero usted fíjese que cuando uno observa a dónde o en qué departamentos se han presentado muchas listas la oposición, y también se da cuenta que en ese departamento, por ejemplo, el 9 de julio, la oposición la oposición provincial es oficialismo departamental, y en definitiva todas estas listas, todas estas candidaturas están sostenidas por fondos públicos. Entonces, eso mismo va a pasar a nivel nacional, y por eso hay pocas expectativas o esperanzas en que hayan reformas reales, ajustes al gasto público que son necesarios. Hay muy pocas expectativas de que se produzcan este año, y realmente el próximo gobierno va a entrar a gobernar con una economía en crisis, y realmente va a ser muy complejo lo que vaya a suceder a partir del 10 de diciembre. Yo creo que los argentinos tampoco somos conscientes de que el gobierno que venga va a tener que ajustar las tuercas. Realmente no veo a nadie que esté hablando seriamente de estos temas, y esto también es peligroso porque si, como se prevé, va a haber un cambio de gobierno nacional, yo creo que la oposición tampoco está comunicando adecuadamente lo que vamos a tener que hacer a partir del 10 de diciembre, y eso puede llegar también a significar un grave problema para el futuro gobierno a partir del 10 de diciembre, el gobierno nacional, si es que cae en manos de la oposición, como están avisorando todas las encuestas, porque va a haber que hacer ajustes, Carlos. Y lamentablemente yo creo que el pueblo argentino no está consciente de esta situación, así que yo creo que el panorama es complejo. Creo que este año lamentablemente vamos a seguir como podamos, ese es el único plan del gobierno, aguantar hasta las elecciones y seguir como se puede, pero realmente los números son angustiantes. Uno observa que las distintas medidas que ha querido tomar Massa son realmente muy escasas, y de ninguna forma, de ninguna manera buscan o tratan de contener el gasto público, todo lo contrario. Y yo creo que este gobierno se está abusando un poco de las buenas relaciones que ha tejido con la comunidad internacional, buenas relaciones que no le han servido para atraer inversiones, sino solamente le han servido esas buenas relaciones para ir pateando y postergando los vencimientos de la deuda pública, y eso es una bomba de tiempo que también lo va a tener que resolver el próximo gobierno. Y estas buenas relaciones que ha tejido con la comunidad internacional, lo voy a volver a repetir, no están cimentadas o fundamentadas en algún plan o en algún acuerdo, o que la República Argentina haya ido cumpliendo lo que ha convenido o ha pactado con la comunidad internacional, sino que estas buenas relaciones están cimentadas en lo que ya hizo previamente el gobierno de Alberto Fernández, que es darle a la comunidad internacional la ley del aborto, que aunque parezca un tema menor, este ha sido un tema crucial para que el gobierno de Alberto Fernández reciba el respaldo de la comunidad internacional. Así que, en resumidas cuentas, creo que el panorama es crítico. Creo que todos los sectores económicos hoy ya están esperando una fuerte devaluación. Es más, los sectores productivos del país, como usted dice, ya están escondiendo las cabezas de ganado, ya están escondiendo las cosechas, porque todos están esperando que se dispare el dólar para ver un reacomodamiento de los precios. Claro que sí. Y lo que es peor, ¿no? No he visto, al menos yo, porque sería una buena noticia que la oposición en San Juan, los equipos técnicos me refiero, empiecen a pedir información al gobierno, porque justamente es la etapa en que hay que solicitar información para saber esto que para vos es una incertidumbre, y para mí también, por supuesto, de ver cómo están los números.
porque empecemos a transparentar esas cosas, porque esta debe ser la metodología que quiere, los dichos que hemos escuchado nosotros y usted también, Marcelo Rego, en caso de llegar. Entonces, ahora habría que ensayar eso, que me gustaría saber. Estamos reclamando por otra vía y con otros actores, con otros protagonistas, el tema de la Coviar y los 50 millones de dólares que nunca se rindió cuenta, nunca se sabe cuál fue la inversión que se hizo, cuál fue el balance. De manera que es preocupante que no tengamos, yo no he recibido nada, lo digo con toda sinceridad, no he recibido ninguna información que me oriente. Me refiero concretamente a la oposición, porque el oficialismo no necesita hacer, si no le piden los números, mejor. Así llegaremos a ciega hasta el 14 de mayo. Sí, mire, en San Juan, puntualmente, no, esto, gracias a Dios, no se puede extrapolar al escenario nacional. Así como hay cosas del escenario nacional que son malas y que son buenas que no hayan sucedido en San Juan, hay otras cosas del escenario nacional que son buenas y que son malas que no hayan sucedido en San Juan. Por ejemplo, la relación oposición-oficialismo. Yo creo que a nivel nacional, sí, tanto el gobierno de Macri como el gobierno de Alberto Fernández han debido lidiar con un claro sector opositor que ha denunciado, que ha puesto de manifiesto, que ha evidenciado, que ha hablado con números en la mano, y no ha pasado lo mismo en la provincia de San Juan. Y esto es triste y es lamentable porque en San Juan hay el sector que lamentablemente, también hay que decirlo, está recibiendo como más expectativas por parte de la gente, el sector opositor, que se avisora que va a recibir más apoyo por parte de la ciudadanía de San Juan. No ha hecho en todos estos años de gobierno, de más de 20 años gobernando el Partido Justicialista, jamás ha tenido una postura firme en reclamarle al gobierno que nos explique qué hace con el dinero de los sanjuaninos. Y estamos viendo que estamos en plena campaña electoral, a menos de un mes para que tengamos los comicios en la provincia de San Juan, y también se hacen los sonsos y miran para otro lado y no preguntan absolutamente nada. Y esto es tan grave, y es tan grave que la sociedad avale esta relación enfermiza entre la oposición y el oficialismo en la provincia de San Juan. Y digo enfermiza porque disimulan o le hacen creer a la comunidad que esto está bien, que ser un buen opositor es no incomodar y no preguntar, es andar diciendo por los medios que yo soy amigo de los que se están yendo y que yo no tengo nada personal. Y acá no se trata de eso. Acá se trata fundamentalmente de que los sanjuaninos tenemos derecho a saber qué se hacen con los fondos públicos, y tenemos derecho también a saber qué nos proponen con posterioridad al 10 de diciembre, qué nos proponen los distintos sectores políticos. Y acá estamos callados, salvo, le digo en esto sinceramente, salvo la postura firme del doctor Marcelo Arancibia, el resto de la oposición no critica absolutamente nada, no se sabe qué es lo que van a proponer en materia económica. Yo creo que este silencio es evidente de que existe un acuerdo, un pacto de no agresión, pero están confundiendo esa pretendida convivencia política, están confundiendo con el abandono del rol institucional que en una democracia, en un sistema democrático debe tener la oposición. La oposición en un sistema democrático debe cumplir un rol que es claramente un rol de contralor. La oposición debe controlar una gestión de gobierno, debe exigir las explicaciones correspondientes, y eso no está sucediendo hace mucho tiempo en la provincia de San Juan. Y esto va de la mano con otra cosa, esa falta de propuestas por parte de la oposición más importante también está cimentada en esta actitud de no decir y de no proponer. Porque yo entiendo que a lo mejor, Dios quiera que me equivoque, pero que tampoco conocen a fondo los números y no les interesa conocer a fondo los números, porque cimientan su campaña en otra cosa totalmente diferente, y de ahí se puede llegar a explicar en definitiva la falta de propuestas. Mire usted, cómo es fácil a veces criticar una falta de plan económico del gobierno nacional, pero cuando venimos a la provincia de San Juan
nos toca como oposición proponerle a la ciudadanía de San Juan un cambio, tampoco le explicamos a la ciudadanía de San Juan cuál es el cambio que estamos proponiendo. Es decir, criticamos a nivel nacional la falta de plan, pero venimos a la provincia de San Juan y evidenciamos que tampoco tenemos un plan. O sea, hay una incoherencia por parte de gran parte de la oposición sanjuanina que nos está llevando a esta especie de statu quo, donde nadie habla, donde nadie dice y donde los sanjuaninos no tenemos derecho en definitiva a saber absolutamente nada. Y no solamente eso, es tan grande el statu quo que hemos esperado pacientemente que se armen las distintas propuestas electorales, y cuando uno ve el sector más importante de la oposición, los diputados proporcionales y departamentales que le proponen a la ciudadanía y advierte que son los mismos que ya están, entonces en definitiva hay una desesperanza por parte del elector sanjuanino, porque son los mismos. O sea, están proponiendo un cambio de nombres, un cambio de lugares, nada más para las cabezas, para la dirección del gobierno, pero para abajo estamos hablando de que proponen los mismos integrantes para el Poder Legislativo, esos integrantes que no han presentado un pedido de informe, que no han hecho absolutamente nada para tratar de explicarle a los sanjuaninos qué hace el gobierno con nuestro dinero, y para lo único que saltó la oposición o que se unió es cuando empezaron a tocar el tema de la reforma electoral porque los perjudicaba. Pero yo creo que los sanjuaninos merecemos más. Claro que sí, claro que sí. Bueno, nuestro columnista Martín Zuleta, con toda su experiencia, nos ha ayudado a entender este minuto. Nosotros creemos que es muy valioso tener claro cuáles son los números, que no nos hagan creer que los números no les interesa, porque me parece que una oposición necesita tener con sus técnicos toda la información, no solamente para nutrirse ellos de su plan de trabajo, sino para que puedan compartir con la mayoría de los sanjuaninos a veces algunas de las noticias más requeridas y que es muy difícil encontrarla por la vía común y corriente, ¿no? Es decir, que pedirla. No hay quien informe debidamente esto porque es una información privilegiada, pero que también implica el mayor conocimiento de qué cosas hay que hacer para cambiar determinado rumbo dentro de la gestión futura de gobierno. Gracias, Martín, por estos minutos. Gracias. Lo último sí. Es que que tiene que ver con lo que veníamos hablando, en un escenario inflacionario, porque antes uno accedía a los presupuestos y podía ver, en base a los presupuestos, más o menos planificar o avisorar cómo podía ser esto para adelante, ¿sí? Pero hoy los presupuestos también son una película vieja, porque los presupuestos se aprueban en el mes de diciembre del año anterior, y nosotros sabemos que el escenario económico posterior siempre termina superando las expectativas presupuestarias. Entonces ahí donde en definitiva viene la incertidumbre, y yo creo que está faltando mucho trabajo en la oposición sanjuanina y mucha voluntad institucional de controlar al Ejecutivo para que los sanjuaninos podamos en definitiva acceder a esta información, y sobre todo podamos elegir por un modelo diferente, porque creo que ahí es donde está el problema, ¿sí? Todos, tanto oficialismo como oposición, cuando están gobernando en sus distintos municipios y en la provincia también, con los recursos públicos son los que financian sus campañas, y eso tampoco hay una falta de transparencia total, y máxime teniendo en cuenta de que ya llevamos 2 elecciones en la provincia de San Juan separadas de la elección nacional, precisamente para evitar también un montón de controles que tienen las elecciones nacionales. Así que bueno, Dios quiera que eso pueda cambiar en un futuro. Un abrazo grande, Carmen. Gracias. Ahí estaba Martín Zuleta con nosotros en Radio Alas, en el programa Los Intocables, a través de Radio Alas 101.7 y su canal de YouTube. Ya venimos.